¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Día hipercargado de información en la Argentina. Tengo para elegir qué contarles. Vamos a hablar del dólar, por ejemplo. Vamos a hablar sobre qué ocurrió en Lago Escondido, por ejemplo. Muchas otras cosas. Continúa la pelea entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por la coparticipación. Atención, porque tenemos información muy importante con respecto a este tema, pero dejo para el final posiblemente lo más potente en términos políticos, también en términos electorales, que es la primera aparición pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el fallo que la condena a 6 años de prisión y obviamente no poder presentarse a cargos públicos. De todo esto vamos a estar charlando. Para mi gusto, la definición más importante de Cristina Kirchner tiene que ver justamente con su futuro electoral. Dice ella: no me autoexcluí, estoy proscripta. De esto vamos a estar charlando con toda la mesa, a quien ya mismo voy a presentar. ¿Cómo estás, Álvaro de la Madrid? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, el primer título, no todo el desarrollo, el primer título con respecto a las palabras de Cristina Kirchner esta tarde en Avellaneda. Que está desesperada, que le habla al peronismo líquido y al populismo oxidado, los necesita todos adentro y Cristina entiende que este gobierno que ella lidera y que gestó es una brasa caliente que ha empobrecido a los argentinos y está preocupada. Le habla al peronismo, quiere tener al peronismo bien abroquelado adentro. Esa es su principal preocupación. Bien, vamos a ver cómo le va eso. Con eso, Luis Gasulla, tenés una historia, a mí me sorprendió realmente, debo decirles, una historia sorprendente con respecto a lo que ocurrió en Lago Escondido, la estancia del millonario Joe Louis. Buenas noches, Pablo. Sí, es así. Vamos a contar qué fue lo que pasó en Lago Escondido con Juan Grabois, cómo los terminó corriendo el agua. ¿El agua literal o...? El agua. ¿No es metáfora? No es metáfora. Me dejaste prendido esa historia. Me da mucho placer saludar a Florencia Donovan, a quien nos conocemos desde hace muchísimos años. La buena noticia es que Florencia Donovan está con nosotros en este programa. La mala noticia es que la vamos a utilizar para que nos explique por qué el dólar está en 355 pesos, el blue. Mira, nos conocemos hace muchos años, pero venimos hablando de lo mismo hace años, ¿no? Siempre hablamos del dólar y de lo que sube el dólar. Vamos a estar hablando del blue. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan del gobierno con respecto al blue? Hoy se pusieron muy nerviosos. Empezaron a mover lo que se llaman manos amigas para intentar calmarlo, pero eso te lo voy a contar después. Bueno, interesantísimo. Y además tenemos una persona que tiene un nuevo empleo en la Argentina. Es difícil conseguir empleo en la Argentina. Silvia Lospenato tiene más de uno. Es diputada de la Nación y ahora además forma parte del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me voy a estar sumando en estas horas a un consejo asesor. ¿O te podés bajar todavía? No, la verdad es que es una participación en un consejo ad honorem, no es un cargo de funcionaria, ni mucho menos. Es simplemente sumar mi voz a la de otras mujeres que integran este consejo para tratar de generar el debate necesario sobre cómo incorporamos más mujeres al mercado laboral en la ciudad de Buenos Aires y en un futuro, creo, en la Argentina. Eso nos lo vas a explicar, pero también en un ratito nos vas a explicar cuál es la lógica política por la cual Rodríguez Larreta te invita, ¿no? Porque un poco es voto cantado tu elección para presidente el año próximo. También Diego Armesto, ¿cómo estás? Bueno, hay mucha tela para cortar con el doctor Armesto. Bastante. Primera reflexión. Más de lo mismo. Si vos escuchás a Cristina, de nuevo... ¿Vamos a aburrir a la gente? No, pero a ver, más de lo mismo que... Yo les aseguro que tenemos novedades. No, pero más de lo mismo que atacar a la Corte, el Poder Judicial, el problema son los jueces, la proscripción, y Alberto en Santiago del Estero hablando de que no se discute subte. Atención, ahí me recordaste, es un asterisco importante. Atención, porque se está armando un nuevo epicentro antiporteño en Santiago del Estero y tiene que ver con el gobernador de Santiago del Estero y también con el presidente de la Nación. Ahora quiero ir a algunas de las palabras más relevantes que dijo esta tarde la vicepresidenta Cristina Kirchner. A ver. A lo que voy es a lo siguiente. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Ni renunciamiento ni autoexclusión. Proscripción.
Acá hay una particularidad de la vicepresidenta y es que quiere, como yo lo veo al menos, y es que quiere que las palabras digan cosas que no ocurren. No, porque acá no hay una vicepresidenta proscripta. ¿Podría ocurrir que Cristina Kirchner no se pueda presentar en el futuro a cargos públicos? Sí, efectivamente podría ocurrir, pero si hoy quisiera, la vicepresidenta podría presentarse a una elección y es más, si los votos le dan, podría ganarla. Álvaro de la Madrid, ¿estoy en lo cierto o estoy equivocado? Mira, la vicepresidenta dice algo que es terrible y que tiene más cara que espalda. Llamó a una convocatoria para marchar por una democracia sin mafias. La única mafia fue la que ella lideró, con los empresarios amigos, Lázaro Báez, los Eskenazi, el capitalismo de amigos, los cajeros históricos, Muñoz, Devido, López, Barreiro. Pese a todo, tiene una intención de voto del 25%. Sí, pero yo creo que tenemos que poner hincapié en una cuestión y que nos lo ha mostrado la selección que le puso los clavos al cajón. Están perdiendo la batalla cultural, ¿sí? Están perdiendo la batalla cultural esa que habían ganado y uno estuvo 25 años diciéndole a los argentinos que esa no era así, abrazándose a un simulacro de los derechos humanos, de los pañuelos verdes, de un progresismo que no lo son ni representan. ¿Por qué no lo son ni representan? Primero, porque no es progresista ser ladrón. Segundo, porque no es progresista atentar contra la democracia. Y tercero, porque no es progresista tener en vilo a todo un país para salvarse. Bien. Cristina, Milagros Salas y todos sus subordinados son condenados por corrupción. Ahora, en este contexto, la vicepresidenta considera que está proscripta, Luis. Sí, y es falso. Esto hasta donde yo entiendo no es así. No, no es así. ¿Y sabés quién te lo desmiente? Cristina Fernández de Kirchner. No pasaron ni 3 semanas que ella dijo otra cosa. Hace 20 días atrás, Cristina, ¿qué fue lo que dijo? No voy a permitir que en el sello que vaya yo de candidata para que me acusen de ser de candidata de un espacio político que lleva una condenada y demás. Y ahora dice yo otra sabía cosa. la frase, pero estaba esperando la enunciación, la verdad, ¿no? Ahora dice otra cosa. Aceptable. Bien, gracias, Pablo. Aceptable. Pero ahora dice otra cosa. Ahora dice que está proscripta. No es lo que dijo la condena. La condena te inhabilita cuando esté la confirmación de la condena. Y esto pueden pasar 3, 4 años. Claro, porque recordemos, todavía faltan instancias. El tribunal tiene que dar más información con respecto al fallo. Esa es una. Después, obviamente, esto Cámara, puede seguir si lo apelando, confirma, claro, casación. Casación y Puede después seguir, Puede porque ser, eventualmente seguir la Corte. como sucedió con el caso de Menem, ¿no? Puede Exacto. suceder que ella nunca termine siendo condenada firme y que pueda seguir Exacto. teniendo cargos Con lo selectivos, cual, ¿no? naturalmente, todos esperamos que haya elecciones en este país, por ejemplo, en octubre del año próximo, y Cristina Kirchner podría ser candidata. Entonces, cuando dice que está proscripta, yo no estoy de acuerdo con esto. A mí me da la sensación de que Cristina Kirchner, cuando dice esto, también está viendo los números, los sondeos electorales, que no le son del todo favorables. Quiero la opinión tuya, Silvia. Cristina miente. Cristina no está proscripta. Cristina puede ser candidata. Si ella decide no ser candidata, probablemente sea porque piensa que no la va a acompañar, digamos, el electorado en esa decisión. Pero como recién se mencionó, además quiero dar un dato jurídico. Cuando el expresidente Carlos Menem se presentó a su última reelección como senador nacional, fue impugnado en la justicia porque tenía una condena confirmada en segunda instancia. Claro. En una primera resolución, la Cámara Nacional Electoral le da la razón a los que apelaban esa candidatura y eso lo trata la Corte. Y la Corte lo habilita a presentarse en su última, digamos, reelección. Así que, digamos, hay un hecho comprobable, están los antecedentes judiciales. Hasta la condena firme, en tanto no cambie la ley electoral, puede ser candidata Cristina. No está proscripta. Bien, y ahora para cerrar, al menos este tema, Diego Armesto. Ya lo dijeron todo. Bien, hoy estoy resumido. No lo tenía previsto, así que vamos a pasar al No, pero lo dijo, pero lo que dijo ella justo es lo que estaba pensando, la condena de Menem. Si no hay sentencia firme, es decir, vos podés ser candidato. Yo creo que más lo que hace es más el relato y darle de comer al núcleo duro para que todos digan,
cuando hablas con la gente porque la quieren proscribir. Pero en realidad queda en eso nada más, porque no existe razón o motivo dentro. Es más, la Convención Americana de Derechos Humanos la protege. El derecho político no se saca hasta que haya una condena Bueno, firme. me terminaron de convencer. Yo venía con pocas dudas, pero me terminaron de convencer, Flor. No, es que yo coincido en algo. Cristina le habló esencialmente a su núcleo duro. De hecho, ¿qué hizo? Le pegó a la justicia, le pegó a la Corte, le pegó a la oposición, a Rodríguez Larreta y le pegó a Alberto Fernández, con quien también su núcleo duro está descontento. Ella habló de la agrupación política de la Mague y el Recule. Claro. ¿De quién está hablando? Bueno, ¿de quién está hablando? Te lo va a contar ella misma, que parece guionado este programa. A ver, le escuchamos a la vicepresidenta. Mauricio Macri modificó con un decreto simple, lo que le tocaba al Gobierno Nacional de Coparticipación y le dio muchísimo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la República Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las provincias se lo dio a la ciudad de Buenos Aires. Y después, esto que había sido discutido y criticado por todos los gobernadores del país, fue resuelto por otro decreto del gobierno del presidente Alberto Fernández, pero no quedó solamente en un decreto simple. Que esto es lo que la sociedad no sabe y hay que explicarle. Hubo una ley del Congreso de la Nación, una ley que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso. Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a una ley. Y estamos hoy en un momento en el que se suspende una ley, una cosa insólita. Bueno, ya que tenemos invitados tan pero tan destacados, yo voy a pedirles que le expliquen a la sociedad, como reclama Cristina Kirchner, de qué estamos hablando. Diego Armesto, la primera. ¿Considerás que Macri le dio a la ciudad de Buenos Aires más de lo que le debía dar en términos de coparticipación? No. ¿Tiene razón Cristina Kirchner? No. Tiene varios problemas lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Uno es el porcentaje que le dio el Poder Ejecutivo en aquel momento a la ciudad, donde... El otro día hablaba con un colega de ustedes, pero que es del núcleo duro, y él me decía del núcleo duro... O sea, nosotros somos del núcleo blando. No, del núcleo duro. Somos blandos nosotros. Hoy estoy para el cachetazo. Gracias, Luis, se me había pasado, gracias. No, pero a lo que voy es, donde me planteaba que por qué no existía ninguna razón que le hayan impugnado a Macri. No hubo acción judicial, Es decir, en ese momento todos los gobernadores abrazaban a Macri porque se había pagado hasta el 15% y había subido Macri de los fondos que se retenían, todo eso. En segundo lugar, ella habla de una ley, la ley convenio que se sancionó, que tiene que saber, y obviamente que no se lo va a explicar ahí a todo el mundo, pero es la ley que el gobierno de la ciudad impugnó. Es decir, esta es la realidad. Cuando ellos alegan que hay una ley y la Corte sortió esa ley, que es la 27.606, que es la que la Ciudad de Buenos Aires pide la inconstitucionalidad de esa ley, sumado al decreto, automáticamente está dando cuenta que la Corte, cuando hizo la cautelar, suspende el decreto y suspende la ley. Eso es una medida cautelar. Para entenderlo fácil, todavía estamos en modo mundial. Esto es un partido de fútbol, ¿sí? El árbitro, acaban de hacer un penal y el árbitro no se da cuenta. Por cucaracha le dicen VAR. ¿Qué hace el árbitro? Toca el silbato, claro, hace este símbolo y se va al televisor. ¿Qué hizo el árbitro? ¿Qué hizo la Corte? Paró la pelota. El partido no terminó. Falta que resuelva la cuestión de fondo. Bien. Pero en el medio estamos en un VAR. El árbitro está mirando a ver si es penal o no. Bueno, pero Cristina Kirchner da la sensación de que ya sabe el resultado porque claro, obvio, está obviamente protestando más que los holandeses, ¿no? Silvia. Bueno, Cristina también en esta locución miente varias veces. La primera vez que miente es cuando dice que el presidente Macri le sacó coparticipación a las provincias para dárselo a la ciudad de Buenos Aires. El presidente Macri es el único presidente que aumentó la coparticipación de las provincias. Lo hizo a instancias de un fallo de la Corte Suprema que favoreció a las 3 provincias que habían litigado en la Corte,
por una detracción que no correspondía desde la reestatización de los fondos LANSES. ¿Quién hizo esa detracción durante muchos años? Me voy a tomar el atrevimiento de simplificar un poco lo que estás diciendo. Vos no lo podés hacer porque sos diputada de la Nación, yo soy periodista, puedo hacerlo. Básicamente, Cristina Kirchner, el kirchnerismo en general, se quedó con una plata para el gobierno central que no era de ellos y poquitito antes de terminar el gobierno dicen, no, esta plata hay que devolvérsela, que se la devuelve el que sigue, que es Macri. Sí. Esa es mi libre interpretación de tus palabras. Pero el que dice esa plata no le corresponde. Es la Corte. Es la Corte. Sí, La sí. Corte le dice... Y Macri acata eso. Claro, la Santa Corte Fe, le San dice Luis y Córdoba. a Cristina que esa plata que se había quedado de estas 3 provincias que habían litigado no eran. Pero es muy interesante porque Cristina antes de irse saca un decreto en el cual extiende, digamos, el resolutorio de la Corte, esa devolución, no solamente a las 3 provincias que habían litigado, sino a todas las provincias. Y hay que volver a leer ese decreto porque es muy interesante. Ella dice, hacemos esto porque acá hubo una decisión de la Corte. Las decisiones de la Corte son inapelables. Claro, son inapelables ¿no? cuando me conviene. Cuando me convienen. Claro. Y en ese momento no se quejó y no le preocupó si había fondos o no para pagarle a todas las provincias. Sacó un decreto, lo extendió para todos. Total, ella ya no gobernaba más porque la gente había decidido que ese ciclo kirchnerista se había terminado y había, digamos, elegido al presidente Macri para gobernar. ¿Qué hizo el presidente Macri? Pagó. Así que el único presidente que aumentó la coparticipación fue el presidente Macri. Los únicos gobiernos que le sacaron fondos a las provincias fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. El tema, Pablo, perdón, Sí. es que acá el gran perjudicado de que ese dinero de la coparticipación vuelva a la Ciudad de Buenos Aires es Axel Kicillof. Porque Claro. esa plata que se le quitó de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires se hizo para darle mayor cantidad de fondos a Axel Kicillof. ¿Cuál es el bastión que hoy el kirchnerismo busca sostener a toda costa? La provincia de Buenos Aires. Pero Exactamente, mira, porque ahí permitís está el una sola proyecto. aclaración con el tema de los fondos, que es algo que me suena con los gobernadores. Dicen, cuando te sacan la plata, no podemos construir escuelas, caminos y hospitales. Sí. La plata de Kicillof fue para pagar el sueldo de los policías A los bonaerenses. policías. Después de la Fue para protesta que gasto hubo de corriente. policías. Exactamente, fue No, para eso ni gasto que corriente. decirlo, eso. Entonces, Pero ¿viste? Alberto dice que el dinero es fungible, Claro. bueno, que se mezcla Pero todo. ahí- A propósito, ya voy, Sí, Álvaro, sí. con vos. A propósito de todo esto, les decía al principio del programa, se está empezando a generar una especie de epicentro antiporteño en la provincia de Santiago del Estero. Hoy estuvieron allí el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el gobernador Gerardo Zamora, y esto decía Alberto Fernández. Y toda esa obra cuesta lo mismo que lo que la ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. Y a mí me encantaría que venga el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y vea lo que es el norte. Porque aquí no discuten cómo ampliamos los subtes, ¿eh? Acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua. Fíjense lo que estamos discutiendo, ¿eh? Fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad. Tengo muchas, pero muchas cosas para decir con respecto a esto y la mesa también. La primera, escuché a Alberto Fernández e inmediatamente me lancé a conseguir el plan de vuelo de Horacio Rodríguez Larreta. Porque mi inquietud era, ¿fue Horacio Rodríguez Larreta al norte este año? ¿No fue? ¿Vive en el termo de la ciudad de Buenos Aires? Esto es lo que conseguí y se los comparto a todos. Horacio Rodríguez Larreta este año fue 2 veces a Chaco, 1 a Formosa, 1 a Jujuy, 1 a Misiones, 2 a Salta, 2 a Tucumán y 1 a que no saben dónde, a Santiago del Estero. Así que si visitó la zona, Horacio Rodríguez Larreta debe estar muy pero muy al tanto sobre la situación de pobreza que por otra parte es bastante aguda en la provincia de Santiago del Estero, desafortunadamente. Álvaro. Quería decir algo de la coparticipación para quienes nos escuchan tengan también este dato. ¿Qué pasa también con la capital? Como decía Silvia, no solo que la Nación no le sacó recursos, no le sacó recursos de entrada. La capital federal, ¿sí? La ciudad autónoma, lo es desde el 95. Tierra del Fuego es desde el 94. Son las 2 últimas provincias que se incorporan y hay que barajar y dar de nuevo con la coparticipación. Y esa integración lo hace la Nación, no le saca plata a las provincias. Ahora, en esta situación, se le transfiere la policía y se le hace el ajuste dinerario de esa cuestión. Ahora, ¿qué hace Cristina de esto? Que para justificar su no cumplimiento, su desobediencia, su alzamiento, te lleva a otro debate falso,
que no tiene nada que ver, que atrasa 2 siglos, unitarios versus federales. ¿Sí? Como si eso tuviera algo que ver. Y esto que está pasando en Santiago del Estero tiene que ver con esa retórica discursiva para tratar de encauzar la situación. ¿Y sabe quién la usa y quién la usa muy bien? Gerardo Zamora, que dijo hoy, por ejemplo, esto. Fíjense, estoy denunciado por una porteña, una candidata porteña y otro candidato porteño y qué sé yo, de que me van a meter preso seguramente. No importa, que me vengan a buscar. Yo no me voy a escapar al Uruguay como el único prófugo que tienen. Aquí estoy. Y si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. Aquí estamos. Les pido al pueblo santiagueño que nos acompañe en esta lucha. Que no nos subestimen más. Que no nos digan lo que somos y lo que tenemos que ser. Santiago del Estero y la patria está primero. Muchas gracias, queridos coprovincianos. Aquí estamos de pie. Y aquí muy contentos de saber que tenemos un gobierno nacional que nos escucha. Le salió la vena carismática a Gerardo Zamora. Con una mano en el corazón, Silvia Los Penato. Una mano en el corazón, decime, ¿no se parece un poco al No se inunda más? ¿No? A mí me... ¿no? Qué picatrucha la del gobernador de Santiago del Estero. La verdad es que ahora está dispuesto a ir preso, digamos que en ningún caso eso está en discusión, e ir preso para defender los fondos de lo que cree él que son de Santiago del Estero. Durante los 12 años del gobierno kirchnerista ni siquiera fue a la corte, ni siquiera puso un abogado para defender los fondos de Santiago del Estero que irregularmente se quedaba Cristina Fernández de Kirchner. No hizo nada por esos fondos. ¿Quiénes hicieron? Otras provincias. Hizo San Luis, obviamente, hizo Santa Fe, hizo Córdoba. El gobernador de Santiago del Estero no hizo nada. Vio cómo esos fondos se iban a la nación, los usaba como quería el kirchnerismo y ni siquiera contrató un abogado. Pero Pablo, para que vaya preso tiene que haber una causa judicial, tiene que haber una denuncia. Perdóname, capaz que está abriendo el paraguas. No está abriendo el paraguas. ¿Sabés quiénes van presos en Santiago del Estero? Los opositores. Nosotros hace semanas atrás en La Cornisa mostramos un informe que me causaba gracia cuando lo escuchaba el gobernador. En Santiago del Estero fue la única provincia en la que un abogado defensor de un empresario terminó preso por defender a ese empresario que era el que le prestaba oficinas en la zona de Vicente López a Mauricio Macri y que Gerardo Zamora lo había denunciado por apropiarse de tierras. El abogado defensor terminó preso. Y Zamora habla de terminar preso, no, es tremendo. Causa que no hay. Además, y otro dato importante, Santiago del Estero es una de las provincias más pobres del país. Enseguida les vamos a mostrar quiénes gobiernan desde hace un tiempo en Santiago del Estero. Pero además, recordemos que hicieron allí un estadio prácticamente fastuoso de fútbol. Digo, obviamente a mí me encantaría que todas las provincias argentinas se desarrollen en sentido integral y tengan su infraestructura, pero estas, recordás, Luis, sí, estas son... ¿Vos también, Flor? 3.031 millones de pesos salió el estadio de Santiago del Estero, que es cuando, de hecho hay imágenes, recuerdo que las mostramos acá varias veces, de los VIPs del estadio que nada tienen que envidiarle un estadio de Qatar. Estamos hablando de una provincia no es Qatar, estamos hablando de una provincia que, como decía el presidente Alberto Fernández, bien decía, no tiene dinero para pagar agua, tiene problemas de agua potable, ni que hablar de unos indicadores de pobreza tremendos, pero tiene este estadio, ¿no? Pero también tiene un autódromo que compite al Grand Prix de Europa en Río Hondo. Es decir, en las termas de Río Hondo tiene un circuito bueno, ahí, que perdón que sea malo, no malicioso, por favor, malo. Ahí entendemos por qué no hay agua en Santiago del Estero, en todo caso, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos que esperar a diciembre de 2022 para que se inaugure la obra de hoy? No, pero otro dato te voy a dar. El presidente habla del interior profundo y yo le invito al presidente, estuve inaugurando una obra cerca de mi casa, Avenida República, puede ir nuevamente, a 3 cuadras donde inauguró, hay canillas públicas porque en esa zona de Almirante Brown no hay agua potable. La gente va, pasás durante todo el día y la gente va con ollas gigantes y con baldes cargando agua, lo sube a los autos y se va. ¿Dónde es? Acá, ¿Dónde 35 kilómetros Claypole, provincia de Buenos Aires, Almirante Brown. Vamos a ver si el avión de Alberto Fernández llega hasta Claypole. Quiero mostrarles también otros números, en realidad una cuestión cronológica que me resulta muy, pero muy interesante. Hoy Gerardo Zamora
gobernador de la provincia de Santiago del Estero, ese que vieron tan enardecido, aplaude a Alberto Fernández, se lleva relativamente bien allí con Alberto Fernández y dice, ¿cómo puede ser que frente a la opulencia de la ciudad de Buenos Aires nosotros todavía no tenemos agua? Entonces, ¿cuál fue mi trabajo periodístico? Me puse a ver, bueno, ¿quién gobernó en la provincia de Santiago del Estero? ¿A quién le echamos la culpa? A ver, Luis, 2005 a 2009, Gerardo Zamora, Gerardo Zamora. el mismo que hoy reclamaba por el que no había agua en su provincia. Entró por el Partido Radical y se hizo justicialista. Claro, bueno, él sigue diciendo que es radical, ¿no? 2009-2013, Gerardo Zamora. 2013-2017, su señora. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que durante mucho tiempo fue la tercera en la línea sucesoria. Exactamente, y muy cercana también a la vicepresidenta Cristina Kirchner. 2017-2021 Gerardo Zamora y el último mandato 2021. Y es el distrito, Pablo, vos tenés las estadísticas, que el kirchnerismo suele sacar el mayor caudal en porcentaje de votos, porque allí ha ganado por el 75% de los votos. Bueno, entonces un poco tenemos que quemar los libros de la ciencia política, Silvia, o no sé, tendremos que entender, empezar a ver otras cosas. Pero acá hay una particularidad, no se puede ser dirigente político y al mismo tiempo comentar la realidad, menos cuando tenés 20 años en el poder. Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, perdón, como diría Luis Majul, perdón por la desprolijidad, pero quiero encontrar mis papeles. Acá los tengo. 28 de agosto del año 2020. A ver quién dijo. Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta. Alberto. Muy bien, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Y después 30 de agosto de 2022, esta es muy fácil, hay que replantear. Estoy parafraseando porque la frase era bastante larga, pero el concepto, el espíritu de lo que dijo ella, lo respeto. Bueno. Dijo, hay que replantear la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Está bien, Pero Cristina, dijiste una dijiste frase ella. como la del ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Claro. ¿Por ella? Claro, por ella. Bueno, no dije la dueña, la patrona. Los helechos iluminados. Los helechos iluminados que decía Cristina, ¿no? Y con un dato con esa frase, Pablo. Ella fue convencional constituyente en el 94 y votó esa cláusula, el 129 de la Constitución, de darle autonomía a la ciudad. Veo que hay mucha intolerancia al kirchnerismo en esta mesa. Hoy ocurrió otro hecho realmente sorprendente y es que un grupo de personas lideradas por el dirigente social, piquetero Juan Grabois, social vamos a decirle,